Frente a Ezequiel se extendía un valle inmenso cubierto de huesos secos y polvorientos. Una escena de completo silencio dominaba el lugar. Ni siquiera el susurro del viento rompía la escalofriante quietud. El profeta se quedaba allí, mirando ese mar de huesos, sin comprender el propósito de Dios al llevarlo allí. De repente, un ruido resuena, un sonido inesperado que interrumpe la soledad del valle, pareciendo provenir de los mismos huesos. Lentamente, los huesos comienzan a moverse, uniéndose, como si obedecieran a una fuerza invisible y poderosa. Hueso se une a hueso, empiezan a formarse músculos, aparece la piel, cubriendo los cuerpos que emergen. En cuestión de momentos, lo que antes era una escena de muerte se transforma en una visión impactante. Un ejército completo, de pie, vivo y respirando ante el profeta. Esta imagen bien podría sacarse de una película de terror o ciencia ficción, pero en realidad es una poderosa visión bíblica, una visión que ocurrió hace miles de años, registrada en las páginas sagradas y que, sorprendentemente, lleva un mensaje vivo para nosotros hoy. La visión de los huesos secos fue dada al profeta Ezequiel, un hombre de Dios en una situación extremadamente difícil. Imagínate en el lugar de este profeta, lejos de su tierra, distante de todo lo que conocía y amaba. Fue exiliado en una tierra extranjera, Babilonia, un lugar remoto donde él y su pueblo fueron tomados como prisioneros. Ezequiel era un hombre de fe, un profeta llamado por Dios, pero ahora estaba lejos de su patria, viviendo entre los conquistadores de su pueblo. Los israelitas habían sido derrotados, su ciudad saqueada y su templo destruido. Todo lo que conocían quedó atrás. Sus familias fueron separadas. El templo, símbolo de la presencia de Dios, fue demolido, y la tierra prometida estaba ahora en manos de extraños. La gente estaba desolada, llena de tristeza, con corazones rotos y la fe debilitada. Muchos creían que todo había llegado a su fin, que Dios los había abandonado y que ya no había esperanza. Fue precisamente en este escenario de total desolación y desesperación que Dios eligió actuar. Tenía un mensaje poderoso para entregar a su pueblo, una promesa de restauración y nueva vida. Ezequiel fue elegido para ser el portador de este mensaje, pero no sería un mensaje ordinario. Dios no quería solo palabras. Deseaba transmitir algo que quedara profundamente grabado en la mente y el corazón de las personas. Y así, Dios optó por usar una imagen tan fuerte y tan impactante que nadie la olvidaría jamás. Entonces, la historia comienza. Probablemente Ezequiel llevaba una jornada rutinaria, ocupado con las tareas habituales de su vida en el exilio, sin esperar nada extraordinario. Pero de repente, siente la mano del Señor sobre él. Era una sensación poderosa, un toque espiritual que sintió profundamente. Quizás tú has experimentado algo similar, esa sensación inexplicable de que Dios está a punto de actuar, de que algo grande y transformador está por suceder. El profeta es entonces transportado por el Espíritu a un lugar que parecía sacado de una pesadilla. Un vasto valle se extendía ante él. No era un valle cubierto de vegetación, lleno de vida y belleza, sino un valle de muerte, colmado de huesos. Huesos secos y blancos, desgastados por el tiempo, esparcidos por todo el suelo como si una terrible batalla hubiera tenido lugar allí hace mucho tiempo. El silencio era opresivo. No había pájaros, ni siquiera el zumbido de insectos, solo el viento silbando entre los restos. Ezequiel probablemente sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Dios lo había llevado a un lugar tan desolado? Aún no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar uno de los milagros más grandes registrados en las Escrituras. Ese valle de huesos secos no era simplemente un cementerio al aire libre. Representaba simbólicamente el estado espiritual del pueblo de Israel. Estaban muertos, espiritualmente hablando. No tenían esperanza. Eran olvidados, abandonados ante sus propios ojos. La situación parecía tan desesperada como los huesos esparcidos en el suelo. Pero Dios estaba a punto de mostrar algo extraordinario. Iba a demostrar que, incluso en las circunstancias más imposibles, podía traer vida donde solo había muerte. Y lo más sorprendente es que esta historia no está atrapada en el pasado. Habla directamente a nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos sentimos como esos huesos secos? ¿Con qué frecuencia nuestros sueños, nuestra fe y nuestras esperanzas parecen tan secos e inertes como esos huesos dispersos? ¿Cuántas veces pensamos que todo está perdido, que ya no hay solución? Pero espera, porque Dios puede actuar de maneras sorprendentes. En medio de esa escena aterradora, Dios le hace a Ezequiel una pregunta. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Imagina el impacto de esa pregunta. Dios estaba desafiando la lógica humana y toda pérdida natural. Huesos secos, expuestos al sol y al viento por quién sabe cuánto tiempo. Volver a la vida parecía imposible, pero Ezequiel, como profeta que conocía el poder de Dios, eligió una respuesta sabia y humilde. Ah, Señor soberano, solo tú lo sabes. En otras palabras, decía, Señor, si dependiera de mí, diría que no hay ninguna posibilidad. Pero tú no estás limitado como nosotros. Si preguntas, es porque tienes algo en mente. ¿Qué quieres hacer?
La respuesta de Ezequiel nos enseña algo profundo. ¿Cuántas veces miramos situaciones en nuestras vidas y concluimos rápidamente que no hay solución? Un matrimonio que parece irreparable, un sueño que abandonamos hace años, una enfermedad para la que los médicos no ven cura, una situación financiera que parece sin salida. Estos son nuestros propios valles de huesos secos. Y es en ese momento cuando Dios nos hace la misma pregunta: ¿puede esto volver a vivir? Nuestra primera reacción puede ser la incredulidad, incluso la irritación, como si dijéramos: ¿qué quieres decir, Dios? ¿No ves que no hay manera? Pero, ¿y si, como Ezequiel, aprendemos a responder: ¿solo tú lo sabes? Esta pregunta de Dios no se trata solo de huesos secos en un valle distante. Se trata de esperanza, de creer que Dios puede hacer lo imposible. Es una invitación a mirar más allá de nuestras limitaciones y a vislumbrar posibilidades divinas. Luego, Dios le da a Ezequiel un mandato que parece casi insano. Profetiza a estos huesos. Háblales. Imagina la escena por un momento. Ezequiel, solo en ese valle desolado, rodeado de miles de huesos secos y polvorientos, recibiendo la instrucción de hablarles. Si alguien hubiera pasado por allí en ese instante, seguramente habría pensado que el profeta había perdido la razón. ¿Hablar con huesos secos? ¿Cómo tiene sentido? Pero Ezequiel no cuestiona, no discute ni intenta explicar a Dios porque eso le parecía absurdo. Simplemente obedece. Entonces, comienza a proclamar las palabras que Dios le da. Oh, huesos secos, oíd la palabra del Señor. La voz solitaria de Ezequiel resuena por todo el valle, dirigiéndose a una audiencia que, a los ojos humanos, ni podía oír ni responder. Sin embargo, él obedece, y es entonces cuando el milagro comienza a suceder. Al obedecer a Dios sin cuestionarlo, Ezequiel presencia uno de los eventos más asombrosos de la Biblia. Mientras proclamaba las palabras de Dios, los huesos empezaron a moverse. El valle, que antes estaba en silencio, se llenó de un sonido tremendo al chocar los huesos entre sí, unirse y formar esqueletos completos. Era como ver una película de terror al revés. Los huesos dispersos encontraron su posición, aparecieron tendones y músculos, y la piel cubrió los cuerpos. Lo que antes era un paisaje de muerte se convirtió en un valle lleno de cuerpos completos. Pero, a pesar de esta transformación, algo crucial aún faltaba: la vida. Los cuerpos estaban allí, pero no había aliento. Entonces, Dios le ordena a Ezequiel que profetice una vez más, esta vez al Espíritu, para que la vida entre en los cuerpos. Y al hacerlo, el Espíritu de Dios sopla sobre ellos, y el valle, que había sido una escena de muerte, se llena de vida, un ejército de pie, respirando y listo para actuar. Esta obediencia incondicional de Ezequiel nos enseña sobre el poder de la fe y la confianza en Dios. Muchas veces, Dios nos pide hacer cosas que parecen absurdas a los ojos del mundo. Nos llama a hablar de esperanza cuando todo a nuestro alrededor parece perdido, a creer en la sanidad cuando el diagnóstico es sombrío, a confiar en la restauración cuando todos dicen que es demasiado tarde. Y es precisamente en esos momentos, cuando obedecemos sin comprender completamente, que suceden milagros, porque la palabra de Dios, proclamada en obediencia y fe, tiene el poder de dar vida, incluso a lo que parece muerto. Al final de esta impresionante visión, Dios le explica a Ezequiel el significado de todo. Le revela que los huesos secos representan al pueblo de Israel, que estaba espiritualmente muerto, sin esperanza, como si se sintieran completamente abandonados. Dios les había prometido una restauración completa. La promesa era clara: abriré vuestros sepulcros y os haré salir de ellos, y os haré volver a la tierra de Israel. Esta promesa representaba algo más que un regreso físico a su tierra. Era una promesa de rescate emocional y espiritual, de una transformación profunda y verdadera. Para nosotros hoy, significa que, incluso cuando nuestras esperanzas parecen muertas y sepultadas, Dios es capaz de abrir nuestras tumbas personales y devolvernos a la vida, restaurando todo nuestro ser. El toque final de este mensaje es sobre el Espíritu de Dios. Sin el aliento de Dios, podemos tener la apariencia, la estructura, pero faltará lo esencial: la vida. Sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no hay verdadera transformación. Podemos asistir a la iglesia, leer la Biblia, incluso servir en ministerios, pero si no tenemos el Espíritu de Dios obrando en nuestro interior, somos como esos cuerpos sin vida en el valle. Es el aliento de Dios el que nos vivifica, nos fortalece y nos hace verdaderamente efectivos en su reino. Dios promete no solo rescatar, sino también restaurar, transformar y poner su Espíritu en nosotros. Quiere llenar cada aspecto de nuestras vidas con su presencia para que podamos vivir en la plenitud de su amor y poder. Y esta restauración no es solo para nosotros individualmente, sino también para la comunidad que nos rodea. Dios quiere que seamos agentes de su restauración, llevando esperanza y transformación a los demás. Esta visión de huesos secos y del ejército que se levanta es un poderoso recordatorio de que Dios es capaz de dar vida a cualquier área de nuestras vidas que parezca muerta. Él es el Dios que restaura, que transforma, que renueva y que, a través de nosotros, quiere demostrar su poder al mundo. Así como Él sopló vida en ese valle,
quiere soplar vida en nuestras vidas hoy. La única pregunta es, ¿estamos dispuestos a permitirle hacer lo imposible en nuestro interior? Al mirar la visión de Ezequiel y todo el proceso de restauración del Valle de Huesos Secos, se nos invita a reconocer la grandeza del plan de Dios para nuestras vidas. No es solo una historia de rescate espiritual, sino también una revelación profunda del deseo de Dios de transformar a cada uno de nosotros y renovar la esperanza donde solo sentimos desolación. Dios no simplemente revive lo que está muerto, lo restaura con un propósito renovado y lo llena de su presencia, de su esencia. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón dispuesto a aceptar su obra, le permitimos tocar nuestras áreas más heridas y traer nueva vida. Este proceso no es instantáneo. Requiere fe, paciencia y, sobre todo, rendición. Y al final, la promesa divina se cumple. Él pone su espíritu en nosotros, nos capacita para vivir en abundancia y nos da la oportunidad de experimentar la verdadera libertad que solo su amor puede proporcionar. Esto significa que Dios no se conforma con una restauración superficial. En cambio, quiere ver a su creación completamente viva y transformada, experimentando la plenitud de su propósito. Así como el ejército se levantó en el Valle de Huesos Secos, nosotros también estamos llamados a levantarnos, con fuerzas renovadas, para impactar a quienes nos rodean, dando testimonio del poder restaurador de Dios a todos los que encontramos. Con esta visión final, Ezequiel nos recuerda que en cada momento de desesperación, cuando todo parece perdido e incluso la esperanza parece muerta, Dios está allí, dispuesto a hacer lo imposible. Este es el Dios a quien servimos, el que abre sepulcros, da vida de la nada y nos conduce en un camino de transformación y propósito renovado. La historia del Valle de Huesos Secos nos desafía a preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a dejar que Dios actúe en nuestras vidas? ¿Estamos listos para permitirle realizar su completa y radical restauración en nuestro interior? Porque si lo estamos, la promesa es extraordinaria. Él nos dará nueva vida, una vida llena de propósito, y nos usará como testigos vivos de su poder y amor. Nos invita no solo a vivir restaurados, sino también a ser agentes de esperanza para otros, demostrando que con Él todo es posible. Que nosotros, como Ezequiel, confiemos plenamente en Dios y creamos que, sin importar cuán seca o perdida parezca una situación, la palabra final le pertenece a Él. Y con Él, siempre hay vida, siempre hay esperanza y siempre hay un nuevo comienzo.